Y luego de escuchar buena música, estamos nuevamente aquí en Emociones, como todos los lunes de 22 a 24, y vamos a aprovechar para pasar nuestras vías de comunicación, que son el 4951-3139 y el 4954-3607. Te podés comunicar dejando mensajes al 15 32 26 80 12. Podés sintonizarnos por Radio Arg, podés escucharnos por Tunelin, podés sintonizar la 90.1 y también podés acceder a nuestra página www.fmlaboca.com.ar. Y luego de escuchar este magnífico tema de Charly García que compartimos con los oyentes, estamos en línea con un amigo de la casa, con un compañero de la Revolución Nacional y Popular. Me estoy refiriendo al secretario general de la Corriente Sanmartiniana, el amigo Fernando Maurente. Buenas noches, Fernando. Hola, Luis Alberto, buenas noches. Primero un saludo a tu audiencia, a todos los amigos de FM La Boca. Y bueno, estoy a tu disposición, Luis Alberto, como siempre. Fernando, en principio nos gustaría saber una reflexión acerca de este inédito 1 de mayo que tuvimos días pasados. Es realmente inédito, es la primera vez en la historia de nuestro país, con excepción de los momentos que existían dictaduras cívico-militares. Es paradójico que, existiendo un gobierno nacional y popular, estemos encerrados en nuestras casas, pero bueno, esto forma parte de la campaña de preservar nuestras vidas y el pueblo argentino eso lo comprende. Efectivamente, este 1 de mayo es realmente distinto, pero quería señalar algo. Este 1 de mayo ha habido una huelga en los Estados Unidos. Epa, qué noticia, ¿eh? Sí, no te olvides que en Estados Unidos, a raíz del pandémico imbécil presidente Trump, no solamente está primero en las muertes por coronavirus, sino que hay más de 20 millones de trabajadores que han quedado sin laburo. Sí, es un 1 de mayo absolutamente distinto. Estamos viviendo una película de ciencia ficción como las que plantearon en la historia del cine norteamericano, nada más que esta vez los extras no cobramos sueldo y nos morimos. Lo paradójico, te decía, o te digo que, bueno, tenemos un gobierno nacional y popular y estamos todos en nuestras casas, no ha podido movilizarse el pueblo argentino, la clase trabajadora, recordando aquel 1 de mayo de 1944, en la que el coronel Perón va a un acto de la CGT, invitado a pesar de la presión de los sectores liberales del ejército. No nos olvidemos que en ese momento, sí, en 1944, estaba el gobierno de la revolución del 4 de junio del 43. Y lo invitan al coronel Perón, la CGT, al acto. Y termina el acto diciendo precisamente que comenzó la era de la justicia social. No se equivocaba el joven coronel del GOU. Además, este 1 de mayo, lo paradójico es que después de tantas décadas en las que hemos recordado a los mártires, el pueblo norteamericano, la clase obrera norteamericana, 1 de mayo hizo una huelga, sí, es la primera vez, porque no nos olvidemos que este pandémico enfermo, imbécil de Donald Trump, está llevando al pueblo norteamericano a la masacre. Y hay, además de primerear, lamentablemente, el número de muertos y de infectados, en Estados Unidos hay alrededor de 20 millones de personas que han quedado sin trabajo en estos días. Así que bueno, estamos ante un mundo histórica bisagra que, bueno, nos plantea la posibilidad de una dictadura plutocrática, el Club Bilderberg, sí, que maneja las finanzas del mundo, o bien la salida hacia una sociedad humanitaria planificada, a una sociedad socialista. Bueno, y hablando de pandemia,
Ustedes han presentado un decálogo de propuestas ante esta circunstancia anómala, terrible que está viviendo la humanidad al gobierno nacional. Y en síntesis, muy sintéticamente, si podés, nos enumerás cuáles son estas 10 propuestas que tienen ustedes para el gobierno nacional y para la comunidad toda. Bien, el primer punto, garantizar el trabajo, basta de despidos y recortes salariales. Segundo punto, suspensión e investigación de la pretendida deuda externa, porque decir que vamos a pagar dentro de 50 años, no importa, es legitimar la exacción realizada por las clases dominantes en la Argentina, por la Argentina financiera, digamos. Punto 3, repatriación de los fondos, finanzas y comercio exterior. O sea, la repatriación de los fondos y que la oligarquía de la Argentina tiene aproximadamente 300.000 millones de dólares en el exterior. Cuarto punto, nacionalización de la energía y los servicios públicos. Quinto punto, garantizar la alimentación de todo el pueblo argentino. Sexto punto, asegurar un ingreso básico universal. Séptimo, creación del sistema universal y gratuito de salud pública. Octavo punto, garantizar la continuidad del plan educativo. Noveno punto, desmonopolización de los medios de comunicación, la inmediata aplicación de la ley de medios, que fue inconstitucionalmente disuelta o pasada a retiro por la dictadura macrista a través de un decreto de necesidad y urgencia. Y el último punto, sí, libertad aún a todos los compañeros y compañeras luchadoras presos que aún están en la cárcel, como presos políticos. De eso no nos olvidamos. A través de la lucha hemos logrado que los compatriotas Amado Vudú y el Gordo de Lía, nuestros amigos, pudieran estar hoy en sus casas. Pero siguen compañeras de la Tupac Amaru en la peor cárcel que existe en el país, es la cárcel de Alto Comedero. Exigimos que nuestro gobierno las deje en libertad o por lo menos que puedan estar en sus hogares. Bien, yo quiero comentarte, si me permitís, Luis Alberto, y subrayar que la mitad de las medidas que estoy exponiendo provienen del programa del Frente Nacional Multisectorial 21F, dentro del cual la izquierda nacional está militando y asume este programa. Acá lo que estamos solicitando a nuestro gobierno sí es que no permita sí que la oligarquía le torce el brazo. Nos preocupa enormemente que el día 10 se levante la cuarentena por las presiones enormes recibidas de esta maldita burguesía, sí, que le interesa la plusvalía por encima de la vida de los trabajadores. Si se toman estas medidas, los trabajadores podrán pasar el invierno. No hace falta exponer a nuestros compatriotas. Ahora que arreglamos un poquito el tema de las comunicaciones, afortunadamente, volvemos a compartir esta nota con el compañero Fernando Maurente de la Izquierda Nacional y nos ha reseñado brevemente la opinión del movimiento respecto del 1 de mayo y también la solución que tiene el movimiento para salirnos de este triste momento que estamos pasando, no solo nosotros, sino toda la humanidad, diría yo, ¿no? Y le vamos a hacer unas preguntas, lo vamos a poner en el lugar del hombre común y vamos a ver qué nos dice el compañero. Por ejemplo, respecto del punto número 1, ¿cómo es posible que nosotros tengamos todavía en el país despidos como pasó en Techín, en 2 o 3 lugares, y en otras empresas no solo hay despidos, sino que hay baja de sueldos, no en pymes, en corporaciones? El gobierno nacional está prácticamente sin poder frente a estas corporaciones, lamentablemente, porque no hay medidas ejemplares. Lo mismo sucede con el tema de los aumentos
terribles que hay. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, nuestro gobierno tiene la libertad de decidir políticamente si se somete a la presión, digo nuestro gobierno, no digo este gobierno, si se somete a la presión de los próximos golpistas, que es la oligarquía y la gran burguesía, o transformar, porque no es fácil para una familia estar en su casa. Hay lugares de una familia de 4 o 5 personas que viven hacinados en una habitación y sin embargo heroicamente han mantenido la cuarentena. O sea, nuestro gobierno, nuestro presidente, sí, toma la decisión. O se somete, sí, a los dictados de los sectores oligárquicos que piden, y no solamente piden, han dejado sin trabajo a miles de trabajadores, valga la redundancia. Siempre la política es una elección. Por supuesto, nosotros vamos a seguir sosteniendo a nuestro gobierno, y en el caso de las 10 medidas que ponemos a disposición de nuestro presidente, el doctor Alberto Fernández, sí, vamos a seguir trabajando, criticando, porque el apoyo crítico significa, sí, criticar, pero a su vez, obviamente, hacer un diagnóstico de la situación, y al mismo tiempo vamos a proponer, permanentemente proponer. Así que no es solamente criticar, como hace la ultraizquierda, que critica pero no propone. Nosotros criticamos y proponemos. Respecto del punto 2 de la revisión de la deuda externa, en la propuesta que se le hizo a los acreedores, bueno, a una parte de los acreedores, a los que tienen bonos soberanos, se reconoce el 100% de la deuda. ¿Te parece que es correcto eso? No, desde el 21F, antes de la pandemia, hicimos una movilización, las 60 multisectoriales y las 1.500 organizaciones que conformamos este Frente Nacional Multisectorial 21F. Esa campaña que realizamos sí se hacía sobre la base de 3 puntos, que obviamente hicimos llegar a nuestro gobierno y hemos hecho llegar centenares y miles de firmas de nuestro pueblo. Primero, suspender el pago de la deuda, suspender. Sí, hasta tanto se investigue realmente y se separe el origen espurio de la deuda real. Y tercero, someter a quienes nos endeudaron a un hecho penal, porque esto realmente tiene que ser inscripto dentro de la justicia penal. Por lo tanto, que la deuda la paguen quienes la contrajeron. Esa es la posición de la izquierda nacional y del 21F. Respecto a la repatriación de fondos y este fondo patriótico, esta propuesta de fondo patriótico que hizo Máximo Kirchner y Carlos Heller, creo que fueron los promotores de esta posibilidad de que se le cobre un impuesto a las grandes fortunas. ¿Qué opinión tenés al respecto? Bueno, obviamente coincidimos absolutamente con el compañero Heller y el compañero Máximo. Mira, Luis Alberto, el diagnóstico nuestro es que estamos en una guerra, en la Tercera Guerra Mundial, guerra que nosotros, el pueblo argentino, latinoamericano y los pueblos del mundo no declararon. ¿Sí? En consecuencia, si estamos en una guerra, debemos remitirnos a la guerra independentista. El general San Martín, no fue a solicitarles con una sonrisa a aquellos que tenían que poner la plata para financiar el ejército de los Andes. Recordemos que mientras el general San Martín estaba en Mendoza, aquí, en la ciudad de Buenos Aires, estaba el director supremo Pueyrredón, que fue un verdadero Robespierre. Estábamos en guerra y había que financiar ese ejército de 6.000 hombres. En consecuencia, el director supremo Pueyrredón, por decreto de necesidad y urgencia, le dijo a los señores
comerciantes ingleses y españoles, señores, necesitamos tanto, o la ponen o le cerramos los negocios. Es así. No podemos, ante una situación en la que se juega, no la salud, la vida de los argentinos, la cosa se tiene que manejar por decreto de necesidad y urgencia. Es así, ese es nuestro punto de vista. Muy patriota, verdaderamente, y no se puede dejar de compartir. Fernando, respecto al tema alimentario, dejando de lado los yerros de apreciación que se tuvo respecto a la cantidad de personas que se tenía que cubrir con la ayuda del Estado, ¿no te parece que se podría mejorar un poquito el tema de la tarjeta alimentaria? ¿No se podrían hacer bolsines a las viviendas de los sectores más desposeídos para que la gente no se exponga, para que no salga? Se pueden mejorar las cosas. No solamente se pueden, sino que se deben mejorar las cosas. El Estado Nacional tiene que asumir esta situación. Y por supuesto, no solamente mejorar el tema de la tarjeta alimentaria, sino que deben conformarse, ¿sí?, comisiones que permanentemente estén con el tema de los precios. No solamente el municipio. Los municipios tienen que conformar verdaderas juntas populares donde, además del Estado municipal con sus funcionarios, participen sectores sindicales, los movimientos sociales y los partidos políticos populares. Tiene que conformarse, ¿sí?, y garantizarse que los precios no sean elevados, porque nosotros sabemos perfectamente, ¿sí?, que la inflación no es un fenómeno de la naturaleza, es un fenómeno político. En consecuencia, como fenómeno político, el Estado Nacional tiene que garantizar, sí o sí, aplicando la ley de abastecimiento con sanciones a aquellos, sí, que dejan de lado y quieren hacer negocios. Ningún negocio donde se juega la vida del pueblo argentino. Ahora, el discurso, estimado amigo, es una cosa y la realidad es otra, porque nuestro presidente, el compañero Alberto Fernández, dijo que entre los jubilados y los bancos se iba a quedar con los jubilados, y resulta que le pagó 400.000 millones de pesos en LELIC, LEVAC, a las entidades financieras. ¿Cómo es esto mientras hay escasos recursos para poder darle de comer a la gente y equipar los hospitales? Se le paga a la banca, que ha ganado fortuna durante todo este tiempo, esta cantidad de dinero. ¿Por qué, así como se propone pagarle a la deuda externa 3 años de gracia y 0 de interés durante ese periodo y bajísimo en los años siguientes, por qué también el gobierno nacional por decreto no bajó el 50% de los intereses? Le hubiera pagado 200.000, por decirte una cosa. Pareciera que hay un compromiso del gobierno con la banca y con los sectores de la burguesía que manejan, por ejemplo, la alimentación y la energía. ¿Por qué no dijo nuestro gobierno, estos 3 meses no se paga la luz? Bueno, si nuestro gobierno, vos sabés que en política uno elige a sus amigos y a sus enemigos, ¿sí? No se puede hacer un gobierno para todos, sí para casi todos. Y casi todos implican los sectores populares, la mayoría del pueblo argentino. En consecuencia, estas son las contradicciones de nuestro gobierno, donde la izquierda nacional está ofreciendo sus puntos de vista, ¿sí? Agárrelos o déjelos. El gobierno nacional elige, el doctor Alberto Fernández elige, si nosotros estamos proponiendo en estos 10 puntos estatizar el sistema bancario. No puede ser, porque estamos en una situación de guerra. Recordemos históricamente lo que nos pasó cuando ganamos la guerra contra el Brasil, que el gobernador Dorrego tuvo que bajar los brazos y aceptar prácticamente la derrota en una guerra que habíamos ganado. ¿Por qué? Porque el sistema bancario financiero estaba en manos de los británicos. Entonces son las contradicciones de un frente donde también está el enemigo interno. Nosotros desde la izquierda nacional intentamos representar
honorablemente a los sectores que están dispuestos a profundizar en la victoria obtenida en el 2019. La política también es lo posible, ¿no? Nosotros No, nos ponemos... Sí. Disculpame. El gran Hipólito Yrigoyen decía que en política se hace lo que se debe, no lo que se puede. Sí, lo que quiero decirte que a veces no se puede hacer todo en el mismo momento, cuando tenés tantos frentes. Fíjate que con estos 10 puntos vos tenés que hacer una revolución nacional prácticamente para llevarlo adelante. Y en una pandemia a veces no es tan fácil. Digo, a veces me pongo un poco en los zapatos de la conducción del país, y también tiene que tener determinada personalidad y valores, y como vos decís, optar por el pueblo o por la burguesía, optar por los centros financieros de poder, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente te planteo algunas cuestiones que son elementales. Por ejemplo, en algún momento el gobierno nacional dijo vamos a retrotraer los precios al 1 de marzo, y los precios aumentaron el doble, 50, 100%, la verdura, los productos alimenticios, y los productos alimenticios están manejados por 3 o 4 pulpos, que vos bien sabés, y no hay una acción del gobierno en favor del pueblo en ese sentido, y eso es altamente preocupante. Bueno, me remito siempre a la historia. Cuando discuto, charlo, a ver, vos pensás que en 1815, cuando el general San Martín decide la gesta de los Andes, ¿no había frentes abiertos? Seguro que sí. Seguro que sí. Bueno, en ese momento o le aplicábamos el impuesto a las grandes fortunas de la burguesía comercial porteña, de españoles e ingleses, o no llevábamos adelante la gesta de los Andes. Siempre hay, en política hay, y la realidad, hay numerosos frentes abiertos. Pero entre pagarle 400.000 millones de pesos a la banca y garantizar la vida de nuestros trabajadores y de nuestros jubilados, creo que es una decisión política. Por supuesto que siempre va a haber, sí, como decía Güemes, cuando estoy con el pueblo, me ataca la gente principal. La reacción, por supuesto, de los sectores del privilegio en Argentina van a intentar seguir lucrando en esta emergencia, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, no hay demasiado para elegir, siempre hay dos opciones. Sabés, como dijiste en la introducción, no estamos hablando desde los sectores dominantes, tampoco de izquierda que se opone a todo, sino estamos hablando desde el mismo riñón de esta Fuerza Nacional y Popular, y verdaderamente el presidente de la Nación debería tomar nota de estos 10 puntos que ustedes están poniendo a consideración del pueblo argentino, porque creo que los 10 puntos, y a su vez con un tratamiento particular, son acciones que son necesarias ahora, ya, y verdaderamente no veo que haya una intención cierta de tomar este tipo de medidas. Yo lo digo con dolor, Fernando, no me pone feliz este tipo de cosas. Lo que me pone feliz es que la gente del campo nacional y popular haga este tipo de propuestas, como por ejemplo algunas declaraciones del presidente diciendo que no hay presos políticos, que el Ejecutivo no va a hacer nada, cuando tenemos, como vos bien dijiste, a Milagro Sala padeciendo justicia mayor en su condición de mujer, de representante más genuino de las organizaciones sociales, de los movimientos de mujeres, un ejemplo de que se puede transformar trabajando con los sectores más humildes, y hoy la tenemos todavía encerrada como una delincuente. Ciertamente me parece que el presidente está acostumbrado a la ciudad de Buenos Aires y Barrio Norte. El país es otro completamente. Lo digo con dolor. La verdad que si no fuera honesto conmigo mismo, le diría loas al gobierno para tener una pauta comercial. No sé si se entiende. Sí, por supuesto, y coincido. A mí más que dolerme me preocupa. Y yo quiero dejar bien sentado que el bloque socialista de la Izquierda Nacional, que integramos dos organizaciones, los sanmartinianos de la Izquierda Nacional y la corriente socialista de la Izquierda Nacional, militamos dentro del 21F. Y el 21F está dentro del Frente de Todos. Esto se llama apoyo crítico, ¿sí? O sea,
nuestro compromiso es con nuestro gobierno, pero básicamente con nuestro pueblo. No sé si queda claro. Pero muy claro. Podríamos ir analizando cada uno de los puntos, se nos va a hacer un poquito larga la nota. Pero, por ejemplo, respecto de la salud pública, ¿hay tanto para hacer, tanto para cambiarle el chip a la gente, un momento ideal para que la gente se dé cuenta que la salud pública es lo primordial? Más que la salud pública, la vida. Sí, en este caso van de la mano, ¿verdad? Sí. Y si me permitiste lo desarrollo al punto. a ver, Sí, son 3-4 líneas. dale. Dice, creación del sistema universal y gratuito de salud pública. Como indica el punto 17 del 21F, integración de los 3 subsistemas de salud pública, solidaria y privada. En primer lugar, garantizar el suministro necesario de drogas e insumos en toda la red hospitalaria nacional. El punto B, eliminación de todo subsidio estatal a las empresas de medicina privada. El punto C, creación del Sistema Nacional de Fabricación y Laboratorio Estatal integrando los existentes. El punto D, duplicar el presupuesto en salud pública, cortando con el negocio inmoral de la medicina privada que lucra con la vida y la muerte de las personas sin ningún escrúpulo. Creo que está bien claro y el desarrollo es el punto de vista de la izquierda nacional y popular. Bien, Fernando, vamos a convocarte la semana que viene o la próxima para que, así como ustedes hicieron un análisis pormenorizado de la situación y elevaron las propuestas pertinentes, estamos observando 2 casos puntuales, Bolivia y Paraguay, durante esta pandemia, durante este encierro, este aislamiento generalizado. Alguien, seguramente intereses norteamericanos, han instalado torres con la tecnología 5G. Por ejemplo, como te decía, en Bolivia y Paraguay. Te dejo esa sugerencia para ver si en un próximo contacto podamos nosotros hablar acerca de esta guerra que se está llevando a cabo en el escenario mundial entre Estados Unidos y China para tener la paternidad o el control de esa tecnología que, como bien sabes, es una tecnología militar disfrazada de avance tecnológico universal. Me gustaría que analice con los compañeros y los equipos técnicos suyos a ver qué está pasando, que no es un hecho aislado. Es muy sugestivo que se hayan instalado en Bolivia y en Paraguay, 2 países supuestamente marginales del escenario mundial, estas torres sin un comunicado oficial al respecto. Te voy a dar mi punto de vista rapidito, así podés hacer el cierre del bloque. Mira, aquí se dirimen 2 proyectos. El proyecto de Nuevo Mundo, sí, como te dije anteriormente, un mundo más humano, preservando la salud y la vida de los habitantes de nuestro planeta. Y el otro proyecto, creo haberlo comentado en este reportaje, que desde ya, por supuesto, estoy eternamente agradecido en representación de mis compañeros de la izquierda nacional, de mis compatriotas y, por supuesto, el 21F. Pero hay una cuestión, hay 2 proyectos, o ese proyecto humano o ese proyecto inhumano, sí, del Club Bilderberg, sí, que intenta instalar en el mundo, después de la pandemia, que ya tienen la droga, digamos, para solucionar. El gran negocio es que se mueran varios millones, y entonces la droga va a ser un gran negocio, por supuesto. Pero lo que quería decirte es que se intenta instalar el nuevo orden mundial G5. Esos son los 2 proyectos estratégicos enfrentados hoy en el mundo. O sea, la propuesta de la vida y la propuesta de la muerte. Vos lo has sintetizado mucho mejor que yo. Muchas gracias, Fernando, un abrazo a los compañeros y quedamos para otra ocasión para ver si podemos desarrollar este tema. Va de la mano de esta pandemia. Te diría que van de la mano de esta tercera guerra mundial, cuya batalla en estos momentos es la batalla del coronavirus.
Muchísimas gracias, Fernando, y estamos en permanente contacto, y un abrazo para los compañeros. Fernando Abel Maurente, aquí en Emociones, siempre tan solícito a nuestros requerimientos, hablando largo y tendido acerca de las propuestas de su corriente de opinión en este momento tan difícil por la que estamos atravesando, y valiosísimo el aporte crítico de los sectores del campo nacional y popular en esta coyuntura, que hacer que el cuchillo vaya a fondo. Seguimos nosotros aquí en Emociones con más música, y en breves minutos volvemos con otra nota de interés para todos. Ya volvemos.